Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Para mí es una bendición nuevamente, pues trasladar brevemente un tema acerca de el don de sabiduría. Estamos en la tercera temporada de la serie denominada Los Vencedores y este es el episodio número 18. Y pensando en este episodio precisamente, me ponía a meditar que todos los dones de los cuales se ha hablado o se ha enseñado tienen que, tienen que ver con la sabiduría, ¿verdad? Porque todos los dones vienen de parte de Dios, Dios los derrama en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero para nosotros administrar de una manera adecuada, de una manera correcta esos dones, definitivamente necesitamos sabiduría. Anteriormente yo hablaba acerca del don de dirigir y cuán importante me resulta este don de la sabiduría o de palabra de sabiduría, porque en la administración o en la dirección de un grupo de personas, de hermanos, en un liderazgo, nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales nosotros necesitamos tener ese discernimiento, ese conocimiento y esa sabiduría para poder llevar a cabo las cosas que al Señor le agradan. Entonces, yo quisiera iniciar indicando de que la sabiduría viene de la palabra griega G3056 del diccionario Strong y es la palabra Sofía, que se puede traducir como inteligencia o discernimiento. Esta palabra se entiende o se refiere al conocimiento de las cosas humanas o terrenales, así como las espirituales. Yo creo que la palabra sabiduría es un término que se escucha frecuentemente en la congregación, es un término que lo relacionamos con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque la sabiduría tiene que ver con todas las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que nosotros hablamos, con las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, yo quisiera resaltar de que este don es de mucha importancia para nuestras vidas, porque cuando nosotros alcanzamos sabiduría de parte de Dios, vamos a saber dirigir nuestra vida de tal manera que le vamos a agradar a Él. Vamos a saber qué palabras utilizar para expresarnos en determinado momento, pero más allá de eso vamos a saber cuál es la decisión correcta que debemos de tomar a través de este don. Entonces esta palabra Sofía quiere decir inteligencia o discernimiento. Y es que nosotros necesitamos discernir muchas veces qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor, o qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y qué es lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Dice que la palabra Sofía es el único término griego para referirse a la sabiduría de Dios, porque nosotros entendemos de que hay una sabiduría que es terrenal, que es humana, inclusive la Biblia dice que es diabólica, pero la sabiduría que nosotros estamos exponiendo es una sabiduría que viene de parte de Él, es el don de sabiduría. Dice que la palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo, que se activa en nosotros cuando se presentan situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos y necesitamos la sabiduría de lo alto para resolverlas. Yo no sé ustedes, pero en muchas ocasiones nos encontramos en algunas circunstancias en las que nos preguntamos a sí mismos, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Qué es lo que a mí me conviene? Y seguramente buscamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro intelecto, dentro de nuestra mente, cómo tomar la decisión correcta. Sin embargo, cuando nosotros hemos eh, identificado que tenemos este don de sabiduría, es el propio Espíritu Santo a través de este don el que nos va a guiar a tomar la mejor decisión. Porque a veces nuestra vida no camina de la mejor manera porque tomamos decisiones sin sabiduría, hablamos cosas sin sabiduría, pensamos cosas sin sabiduría. Entonces, la sabiduría tiene que ver, como ya lo dije al principio, con nuestro estilo de vida, ¿verdad? En decisiones a veces tan sencillas e insignificantes, nosotros podemos llevar a la práctica esa sabiduría. Aquí dice también de que el don de sabiduría o espíritu de discernimiento nos concede, dice, entender lo que viene de Dios y lo que no, con el fin de cumplir su voluntad. El espíritu nos inspira caridad y nos concede
una visión plena de Dios. Es decir, de que aquella persona que tiene este don, que se ha habilitado y activado este don en él, es una persona que sabe tomar buenas decisiones. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que han perdido la vida, han perdido un negocio, han perdido una propiedad, han perdido a su familia? ¿Por qué? Por tener o por tomar una decisión equivocada. La Biblia dice de que el hombre es sabio en su propia opinión. Y dice la Biblia de que al hombre hay muchas cosas que le parecen buenas, que le parecen correctas, pero su fin es un fin de muerte, un fin de destrucción. Y esto sucede cuando no está este don de sabiduría. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo constantemente que nos dé esa sabiduría, que la sabiduría de Dios se manifieste en nuestra vida en todo sentido de la palabra. Lucas 21 del versículo 2 al 15 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual nadie podrá resistir ni contradecir, nadie podrá hacer frente a esta palabra de sabiduría. Entonces, este texto de la palabra del Señor nos hace referencia a la persecución que se puede dar en los últimos tiempos, en donde por causa del evangelio vamos a ir ante jueces, ante magistrados, ante personas o autoridades de gobierno, en donde posiblemente vamos a preguntarnos a nosotros mismos qué les vamos a responder, qué vamos a argumentar, qué vamos a decir cuando nos cuestionen. Pero aquí la palabra del Señor dice de que nosotros no tenemos por qué preocuparnos, ni tan siquiera dice la Biblia aquí, nos tenemos que poner a pensar qué vamos a responder. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que el Señor va a poner en nuestros corazones una palabra de sabiduría, una palabra de entendimiento, y que las personas que nos van a escuchar no se van a poder defender porque esa palabra va a venir de parte del Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros vemos un claro ejemplo de lo que es tener el don de sabiduría. A veces de repente vamos a hacer algún trámite, alguna gestión, o tenemos algún inconveniente en algún lugar y nos están cerrando la puerta, nos están diciendo que no se puede, pero viene una palabra de sabiduría que nos hace dar un argumento de parte de Dios, y entonces ese mismo argumento que viene de parte de Dios convence a las personas y las puertas se nos abren. Entonces este don es muy importante porque yo creo de que a través de este don nosotros podemos discernir las cosas que nosotros debemos de hacer, las que debemos hablar, y las decisiones que vayamos a tomar las vamos a tomar de manera correcta. Entonces, otro ejemplo que yo encuentro en la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 1, versículo del 7 al 12, es el caso de Salomón. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Salomón fue el hombre más sabio que nosotros encontramos. Y aquí está el contexto de ese comentario que dice: aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Entonces Salomón dijo a Dios: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas, bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti.
Entonces nosotros aquí encontramos en la palabra del Señor un hombre que tenía esa sabiduría y tenía en su corazón el don de sabiduría, aunque aquí la Biblia dice de que Dios le dijo que pidiera algo o que pidiera lo que deseaba y él pidió sabiduría. Sin embargo, yo creo que este hombre ya tenía el don de sabiduría, pero a partir de este momento de expresarle esto a Dios, ese don fue habilitado de una manera sobrenatural, porque él pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido, como aquí dice la Biblia, la cabeza de sus enemigos. Sin embargo, él decidió pedir sabiduría. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención de este texto es que él pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Entonces, me llama mucho la atención esto porque nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos diferentes dones, diferentes privilegios. Dios nos ha llamado con un propósito y Él nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos, pero si nosotros encaminamos nuestra petición de sabiduría hacia lo que Él nos ha llamado a hacer, como por ejemplo el predicar la palabra del Señor, si Él nos ha llamado a predicar la palabra del Señor y nosotros estamos pidiendo sabiduría para predicar la palabra del Señor, Él nos la va a conceder porque Él va a suplir eh, para con nuestras vidas todo aquello que nosotros necesitamos para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer de acuerdo a su voluntad. Entonces Salomón dice que pidió sabiduría, pero fue específico y pidió sabiduría para gobernar al pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo que Dios le había puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto como rey. Entonces, es importante que nosotros busquemos al Señor y le pidamos a Él esa sabiduría para desempeñar los cargos, el privilegio, el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos a Él esa sabiduría, antes que las riquezas, antes que la plata, el oro, antes de nuestros intereses personales, Él se va a agradar y no solamente nos va a conceder sabiduría como le concedió a Salomón, sino que de la mano, como una añadidura, como se nos ha predicado, va a venir las riquezas, los bienes y todas las cosas que nosotros necesitamos para agradarle. Entonces, este don es muy importante por esa situación. Pero también yo me preguntaba cuál es la fuente de esta sabiduría. Y obviamente la palabra del Señor a nosotros nos muestra que quien da la sabiduría es Dios. El Proverbio 2.6 dice, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Muchas veces nosotros creemos que nosotros hacemos alguna cosa, ya sea dentro o fuera de la iglesia, porque somos muy pilas, porque somos muy inteligentes. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que la sabiduría que nosotros hemos adquirido es porque esa sabiduría nos la ha dado Dios. Dice la Biblia de que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Entonces nosotros entendemos de que la sabiduría que nosotros podamos tener para dilucidar o decidir sobre alguna circunstancia, esa sabiduría viene de parte de Dios. Y esta sabiduría no se circunscribe únicamente a la iglesia, sino que seguramente en algún momento en nuestro trabajo nos van a llamar, nos van a preguntar qué decisión tomar acerca de algo relacionado con lo que nosotros hacemos en el trabajo. Y va a venir Dios a través de esa bendición del don de sabiduría y va a poner una palabra para tomar buenas decisiones. Si no, recordemos lo que la palabra del Señor habla sobre José, que fue el gran administrador de Egipto. ¿Y por qué fue el gran administrador de Egipto? Porque Dios le dotó, le llenó de sabiduría. Entonces, ese tiempo que ellos iban a pasar de escasez, de sufrimiento, dice la palabra del Señor de que José tomó una buena decisión y aconsejó a Faraón. Y por eso dice la palabra del Señor de que ese pueblo pudo subsistir. Entonces, la sabiduría viene de parte de Dios. Dice que la ciencia brota de sus labios. Hay otro versículo en la palabra del Señor en Santiago 1.5 que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Una de las cosas muy importantes es que muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos sabiduría, que no somos inteligentes. Muchas veces inclusive hay personas que se llaman tontos, se llaman inútil o posiblemente otras personas les han dicho así,
Pero nosotros entendemos que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos ese acceso al Padre y le podemos decir: Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, dame inteligencia, necesito que en mí esté ese conocimiento para yo poder hablar, para yo poder hacer, para yo poder dirigir mi vida. Y aquí la Biblia dice que si alguno se la pide, que Él se la va a dar. También Proverbios 11:2 dice: con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad viene la sabiduría. Y a mí me llamaba la atención este versículo porque definitivamente aquella persona que es arrogante, que es orgullosa, que es altanera, que cree que todo lo sabe, no existe ni hay sabiduría en él. Sin embargo, dice la palabra del Señor aquí de que con la humildad viene la sabiduría. Es como cuando nosotros preguntamos algo que no entendimos, algo que no se nos quedó, posiblemente donde estudiamos o a nivel de iglesia con el pastor o con los líderes, y con humildad nosotros nos acercamos y pedimos que se nos amplíe el tema, y entonces ahí nosotros vamos a encontrar sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos humildad. También la palabra del Señor dice en el Proverbio 1:7: el temor del Señor es el principio del conocimiento, es el principio de la sabiduría. Dice: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Decir de que cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros procuramos hacer su voluntad, cuando nosotros tratamos de cerrarle las puertas al pecado y a las cosas que son desagradables a Dios, ahí nosotros estamos encontrando sabiduría, porque nos conviene, porque es la voluntad de Dios que nosotros nos alejemos de lo malo. Y por eso es de que aquí la Biblia dice de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. También yo encuentro en la palabra del Señor algunas características que tiene la sabiduría. Por ejemplo, en Santiago 3:17 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. Si nosotros queremos identificar en alguna persona si esa persona tiene sabiduría, vamos a lograr hacerlo si nosotros nos damos cuenta que es una persona pacífica, que es una persona llena de bondad, dócil, llena de misericordia, que evidencia frutos del Espíritu Santo, que es imparcial, es decir, de que no se inclina por un lado ni por otro, sino que en los juicios que emite, los emite justamente. Dice también que es una persona sincera. Entonces, la sabiduría tiene estas características. Y yo decía: si nosotros queremos identificar en otra persona si tiene sabiduría, pero si nosotros nos vamos al espejo de la palabra, nosotros mismos vamos a poder discernir e identificar si en nosotros está habitando esa sabiduría. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Es decir, que la sabiduría es un espíritu también. El Proverbio 17, su versículo 28 dice: hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Es decir, de que cuando nosotros guardamos silencio ante circunstancias o situaciones, de repente estamos en algún problema, en alguna situación difícil, donde nosotros podríamos exaltarnos y decir un montón de cosas, pero nos quedamos callados. Entonces en nosotros habita la sabiduría, porque dice la Biblia aquí de que hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. El Proverbio 24:14 dice: así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás un buen futuro, tendrás una esperanza que no será destruida. Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos da características de esta sabiduría, y lo que nosotros tenemos que buscar es si en nosotros está habitando esta sabiduría. Todos necesitamos sabiduría para todas las cosas, para vivir. Yo conozco, o bueno, conocía a un anciano que cada vez que me hablaba y me decía: aprendan a vivir. Y me lo decía en relación a mi matrimonio, en relación a mi esposa: aprendan a vivir, aprendan a vivir. Y siempre me decía lo mismo. Y hoy entiendo de que en esta persona habitaba la sabiduría de Dios para emitir este consejo. Porque si nosotros buscamos la sabiduría, nuestra vida va a ser diferente
y vamos a vivir de la mejor manera. Por último, en Romanos 11:33 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Entonces, esta sabiduría que nosotros eh, podemos obtener a través de este don es una sabiduría que va a permitir que nuestra vida sea diferente, que va a permitir que nuestra forma de pensar y de ver las cosas sea diferente. Por eso es de que nosotros tenemos que buscar esa sabiduría. Y esa sabiduría viene a través de nosotros buscar la presencia del Señor, a través de pedírsela al Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra del Señor, a través de escuchar la enseñanza, el mensaje de la palabra del Señor, a través de asimilar y entender los consejos que nos dan respecto a cualquier circunstancia. Dios nos quiere bendecir con todos los dones a los cuales se ha hecho referencia, se han explicado, pero la sabiduría es un don fabuloso, un don maravilloso, que si nosotros logramos alcanzarlo, vamos a tener una vida en la que nuestras decisiones van a ser decisiones correctas. Y cuando nosotros logremos alcanzar este nivel, nosotros vamos a agradar al Señor, porque el Señor se va a agradar de nuestra vida, se va a agradar de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de hablar. Así que, hermanos, yo quiero elevar una oración así brevemente y pedirle al Padre que Él nos ayude y nos dé sabiduría y que todos los dones del Espíritu Santo sean manifestados en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Señor, te pido que bendigas, Señor, a aquellos que van a ver este mensaje. Señor, te pido que la sabiduría, el entendimiento, la gracia, Señor, tuya, Señor, venga sobre nosotros. Señor, necesitamos esa sabiduría, ese entendimiento, Padre, para vivir de la mejor manera. Así que te damos gracias porque tú nos has dejado estos dones y nos has dejado esta palabra, Señor. Y una vez más te pedimos, Señor, que esos dones de tu Espíritu Santo se manifiesten en nosotros, Señor, y que podamos ser testimonios, Señor, para aquellos que no te conocen, y ser testimonio de que en nosotros habita la gracia y el favor tuyo, Señor, a través de los dones de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén.